Jueces 2:10, por favor, puestos de pie. Vamos a leer todos juntos. Todos juntos, por favor, versículo 10 dice: Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te ruego tu ayuda una vez más, Señor. Y hay gente que ha trabajado mucho, gente cansada. Quizá el calor pueda, Señor, hacer que se pierda la atención. Te pido que nos ayudes, que bendigas y que des palabra a los corazones, Señor. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dice la palabra de Dios en este versículo: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Este es uno de los versículos tristes en la Biblia, hermanos. Me gustaría que ciertos versículos no existieran, y este es uno de ellos. De un pueblo que Dios amó, que Dios rescató, que Dios bendijo. Un pueblo que Dios hizo grandes milagros, lo sacó con mano poderosa de Egipto, abrió el mar, derribó muros de Jericó, sacó agua de la peña, les trajo pan del cielo, les cuidó por 40 años en el desierto, tantas cosas que hacía. Y pasan los años y ahora dice que se levanta una generación que no conoce a Jehová. Eso es triste, hermanos, porque no estamos hablando de un pueblo pagano, no estamos hablando de un pueblo ignorante, estamos hablando del pueblo de Dios, hermanos, del pueblo de Israel, de aquellos que deberían de haber hecho una diferencia ante las naciones, en el mundo entero, de aquellos que cuando la gente los mirara dijeran: ellos son diferentes, tienen algo. ¿Qué tendrán ellos? Yo quiero lo que ellos tengan. Ese era el plan de Dios. Pero pasando el tiempo, pasando los años, ahora se levanta una generación que no conocía a Jehová. Una generación incrédula, una generación apática, una generación que vivía como el mundo, una generación que parecía que nunca hubo nada. ¿Qué pasó, hermanos? Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios, hermanos, es una continuidad. Él quiere, dice la Biblia ahí en Malaquías, que Él busca una generación para Él, una descendencia para Él. En algún momento, los hijos de ellos, alguien por ahí empezó a tomar decisiones equivocadas, empezó a tomar una dirección errónea, que lo desviaron, al punto que cuando vinieron sus descendientes no sabían nada. Lo que Dios quería hacer se perdió completamente porque alguien tomó decisiones equivocadas, porque alguien no se mantuvo en lo correcto, porque alguien se mezcló con el mundo y ahora su descendencia, desgraciadamente, está perjudicada. Una generación que no conocía a Jehová. Esto pareciera solamente algo de historia, pero tristemente no es algo de historia, porque ese mismo fenómeno pasa en las familias cristianas. Alguien se convierte al Señor, lo rescata de donde venía, de su vida pasada, de una religiosidad, de la inmoralidad, del pecado. Ahora está bien contento con el Señor y los himnos y la Biblia y la iglesia, y pasan los años y un día él o su hijo, algo pasa y toman otro rumbo, otra dirección. Y ahora muchos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra descendencia, parece como incrédulos, como paganos. ¿Qué pasó? Dios no quería salvar a Jorge Rocha, nada más. Él quería salvar a la descendencia Rocha. Mire, mis antepasados murieron sin conocer la Biblia. Murieron creyendo en cosas, pero no en cosas de la palabra de Dios. Tenían fe, pero no en
no en lo que sí, en un Cristo, pero no en el Cristo vivo y resucitado que les puede salvar. Y murieron entregando su fe y su devoción a cosas que tienen ojos pero no ven, que tienen boca pero no hablan, que tienen oídos pero no oyen. Pero en su misericordia, Dios vino a mi vida en un día y todo lo cambió. En 1982, yo acepté a Cristo como mi Salvador allá en México, en Aguascalientes. Hasta que Dios me tuvo que llevar al punto donde tuve que entender que quien tiene la razón es su palabra, hermanos. Y Dios me cambió el rumbo. En 1982 yo no conocía mucho de la Biblia, pero conocía que yo era pecador. Conocía versículos como clama a mí y yo te responderé. Yo soy el que perdono tus iniquidades y nunca me acordaré de tus rebeliones y pecados. Y ese día, ahí en la casa de mis tías, adentro de un baño, yo me arrodillé. No entendía muchas cosas de la Biblia, pero entendía, yo estoy perdido, Él es el Salvador. Ese día me arrodillé y le dije, Señor, sálvame. Mire, yo no lo vi, pero algo pasó. Una carga se quitó, ahora hubo claridad, ahora entendía la Biblia más y fue diferente y no sé, algo ahí. Él vino a mi vida, hermanos, y cambió mi vida, pero no nada más para ese momento, Él me la quería cambiar para siempre, hermanos. Para que yo creciera diferente y me casara diferente y fuera un padre diferente. Pero no nada más quería salvar a Jorge Rocha. Mi descendencia, los que me antecedieron, vivieron en ignorancia, no conocían la Biblia, no cantaban de Dios, no cantaban himnos, no conocían versículos. Y ahora Dios en su misericordia viene a mi vida para partir y hacer una descendencia diferente. Una descendencia que ya no se críe con canciones del radio, hermanos, que no se críe con ambientes mundanos, con cigarro, con cerveza, con malas palabras. Una generación que ahora sí le cante a un Dios vivo, a un Dios verdadero, que conozca la Biblia, hermanos, pero que no se quede ahí, que sigan mis hijos y que lo comuniquen a mis nietos y una descendencia. Dios quiere bendecir no a un individuo, pero a una descendencia, hermanos. Pero alguien toma una decisión incorrecta y algo pasa. Me impacta a mí la vida de David, cómo Dios fue agradado con su deseo y su corazón de David, que cuando David muere y pasan los años, e Israel peca, cuando Dios tiene que disciplinar a Israel, todavía dice, después de 100, 200 años, dice, pero no lo haré en este momento por amor a mi siervo David. Ya habían pasado más de 200 años de su muerte y Dios todavía diciendo, lo que David hizo, eso ha trascendido, y por amor a él seguía Dios bendiciendo a su descendencia. Por el contrario, vemos a un hombre, Jeroboam, que un día hizo ídolos y enseñó a la gente a adorar esos ídolos. Y pasaron los años y el pueblo se apartó. Y después de muchos años, cada vez que se lee sobre Jeroboam, sigue diciendo Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Quiero decir que nuestras decisiones hoy no solamente afectan hoy, pero afectarán a nuestra descendencia. Algunos que estamos aquí seremos los causantes que nuestros hijos no conozcan de Dios. Algunos de los que estamos aquí seremos los causantes, o nuestros hijos serán los causantes, de que los nietos o bisnietos no conozcan a Dios. Ese no es el plan de Dios, hermanos. Dios quiere que hasta que Él venga, la descendencia Rocha le alabe, la descendencia Rocha le sirva, la descendencia Fuentes sea para Él, la descendencia suya que viva para Él. Una generación diferente, una generación para Él, hermanos. Pero en algún momento algo pasó y la fe de ellos se debilitó. Nuestro deber como padres es fortalecer la fe de nuestros hijos, hermanos. Dios nos ha puesto para ayudarlos a que crezcan en su fe. Nuestros hijos tienen más que cuerpo. Algunos papás se concretan a alimentar ese cuerpo y a vestir ese cuerpo. Nuestros hijos tienen más que cuerpo. Tienen un alma con necesidades.
Tiene un espíritu con necesidades. Y la responsabilidad de manera integral no es solamente el cuerpo, es ayudarles para su alma y para su espíritu, hermanos. Somos responsables de darle las cosas necesarias para que su fe se desarrolle, para que su fe crezca. Somos responsables de que nuestros hijos aprendan la Biblia. Mire, hermano, usted debe asegurarse que su hijo lea la Biblia todos los días. Somos responsables de congregarnos. Papá, cuando usted dice, no quiero ir a la iglesia, sepa lo que no solamente es una decisión de un día, pero esa decisión de yo no me quiero congregar está afectando y poniendo una huella en el corazón de los hijos, que ellos, sin que nosotros sea nuestro plan, los vamos a afectar, hermanos. Somos responsables de orar por nuestros hijos. Son hijos prestados, son de Dios. Un día se los vamos a entregar. Desgraciadamente, muchas veces se nos olvida esta responsabilidad y decidimos como si no va a pasar nada. Sí va a pasar. Se afecta a la descendencia. Las huellas que dejamos en los hijos son huellas que les van a afectar por muchos años. Les van a afectar a ellos y a su descendencia. Mire, que los inconversos o otras gentes hagan tropezar a mis hijos es razonable. Pero que los propios padres hagamos tropezar a los hijos no es razonable, hermanos. Usted está puesto para que sus hijos sirvan a Dios, no para que sus hijos crezcan y vivan como una generación que no conocía a Jehová. Muchas veces los padres debilitamos la fe de nuestros hijos. Ahora, ¿cuándo debilitamos la fe de los hijos? Voy a mencionar algunas cosas de cuándo debilitamos la fe de los hijos. Debilitamos la fe de los hijos en primer lugar por mal testimonio como cristianos. El Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Entiéndanlo, dice Él, ustedes no son la tierra, son la sal, son diferentes. Vosotros sois la luz del mundo. Ellos son el mundo, ustedes son la luz, son diferentes. Están en el mundo, pero no son del mundo. Están ahí, pero no son de ahí. Son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Son pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Somos diferentes, hermanos. La verdadera iglesia de aquí no es lo que es el domingo cuando se reúne. Es cuando está en su casa y cuando está en su trabajo y cuando está en la calle. La calidad espiritual de esta iglesia no es cuando está aquí, es cuando no está aquí, hermanos. Es como es delante de los inconversos, cómo habla ya, cómo se porta ya. Esa es la iglesia verdadera de aquí, hermanos. La de los domingos es el lado bonito, lo que queremos que se vea. Pero la eficacia de la iglesia, mire, a mí no me impacta, perdón por decirlo así, no me hace mejor cristiano en un sentido, aunque sí me ayuda verlo bien arreglado hoy. No me hace un buen cristiano, a mí no me hace mejor cristiano verlo a usted que hoy dice, hola hermano, ¿cómo está? Lo que impacta es a los perdidos, hermanos. ¿Cómo es nuestro testimonio? Es que eso no es correcto, hermanos. ¿Ah? Por nuestro mal testimonio. Mire, ¿cómo se les llamó a los discípulos por primera vez en Antioquía? ¿Cómo? ¿Quién le puso ese nombre? ¿Dios? No. Los ángeles no, los apóstoles no. ¿Quién les puso la palabra cristiano a ellos? Los inconversos. Los que los odiaban, los que los querían matar, los que estaban ahí buscando cómo hacerle la vida difícil. Esa gente que no los quería, buscando cómo, hermanos separados, herejes, fanáticos, hermanitos, aleluyas, ¿cómo les llamaremos? Buscando las formas de llamarles, buscando los peores nombres y las cosas más grotescas. Al final fueron convencidos en su mente y en su corazón de llamarlos de una sola forma: cristianos. Es que se parecen a Cristo, parecen, viven como Él, hablan como Él, actúan como Él, parecen cristianos, son cristianos. Yo pregunto, si esa gente que a los discípulos los llamó cristianos por primera vez, nos conociera a nosotros,
Si conociera cómo vivimos, cómo es nuestra casa, qué películas vemos, qué hacemos, cómo nos comportamos, pregunto, ¿estarían convencidos de llamarnos cristianos? Por eso debilitamos la fe de los hijos, por nuestro mal testimonio como cristianos. En segundo lugar, debilitamos la fe de los hijos por nuestra mala relación como parejas. Hay hijos hartos de cómo somos papá y mamá. Hay hijos fastidiados, cansados. Sí, en la iglesia sonríen y cantan y a los hermanos, y venimos a la casa y peleando, ese es un infierno. Allá todos sonríen y todos bien, y aquí en la casa su cara, las pláticas, el ambiente, todo tenso, todo mal. Yo creo que la gran mayoría aquí, hermanos, deberíamos delante de Dios avergonzarnos, hermanos. Y delante de nuestros hijos arrepentirnos, porque hemos sido como parejas un mal ejemplo. Queremos cambiarnos, no puedes cambiar a tu pareja, pero sí te puedes cambiar a ti mismo. Tú dile a Dios, Señor, mi esposa como sea, mi esposo como sea, yo, Señor. Que los hijos vean a alguien ahí que quiere ser cristiano, que quiere ser diferente. Vean un ejemplo para cuando ellos sean padres, no sean como nosotros, hermanos, que sean mejores esposos, que sean mejor matrimonio, matrimonio cristiano en verdad, ambiente especial, ambiente diferente. En tercer lugar, ¿cómo debilitamos la fe de los hijos? Por nuestra mala relación como padres. Porque somos ásperos con ellos, porque nunca tenemos tiempo para ellos. Quítate, muchacho, estoy ocupado. Bueno, ¿qué no sabes que estoy cansado? Déjame descansar. El que sabe que estás cansado, Él te quiere ver. No te he visto en todo el día. Él sigue creyendo que tú eres un héroe. Hermanos, me acuerdo cuando mis niñas estaban chiquitas. Cómo extraño eso, ¿verdad? Porque ya se dieron cuenta que no soy el más guapo. Ya mi hija tiene 21 años y piensa que hay alguien más guapo que yo. Mija, míralo y mírame a mí. ¿Cómo crees? ¿Verdad que no está más carita que yo, hermano? Esa muchacha. Está re feo, mija, ve a tu padre. Mis hijas cuando estaban chiquitas, su papi. Andaban conmigo siempre, hasta su mamá llegaba a un punto donde se sentía como celosa. Porque su papá y su papi, y ahí estaban, ¿verdad? Y se sentaban en mi pierna y me abrazaban y me daban un beso aquí. Ahí hay una palabra, espero que aquí no sea mala palabra, para decir papá bonito es papito chulo, ¿verdad? Mi papito bonito, mi papito chulo, y me daban un beso y mi hija es ahí, y yo quiero con mi papi siempre, tantas cosas, ¿verdad? Me acuerdo la hija más chiquita, Raquel se llama. Yo llegaba a trabajar y ella siempre una sonrisota, y ya llegaba y comíamos y me acostaba un ratito en un sillón y ya sabe usted, ¿verdad? Se empieza uno a dormir, y entre dormitar y despertar veía a la niñita ahí mirándome con una sonrisota y con sus manitas espantándome las moscas. Ya se dieron cuenta que no era cierto, que no soy Superman y que no soy el más guapo. Pero ellos no saben que estás cansado. Tú eres su héroe. Tú eres su especial. Eres el que todo lo sabe, el que todo lo puede. No hay nadie más inteligente que su papá. No hay nadie más bonita que en su mamá. Muchacho, hombre. Disciplínalo, es correcto. Yo lo disciplino también. Cuando había que darle un baracito, se lo daba. Porque la Biblia dice, al que ama a su hijo, desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo, dice la Biblia, a su hijo aborrece. Es correcto, hizo mal. El niño no entiende con palabras a los 2, 3, 4 años. Hizo una cosa mal, no hay nada de malo en darle una nalgada, bien dada. Y luego después lo abrazas y el niño perdona, sí. Él sabe, lo ama, lo estás corrigiendo, pero lo tratas mal, lo humillas, lo desprecias. No tienes tiempo para él, te estorba, te es cansado, te es un fastidio. Le está diciendo siempre que es burro, que es tonto, que es esto, que es aquello. Lo comparamos con otros hermanos. Y por mala relación como padres, se levanta una generación que no conoce a Jehová. ¿Por qué más se levanta una generación así? ¿Cómo debilitamos la fe de los hijos? En cuarto lugar,
por dejarlos bajo influencias equivocadas. Por influencias extrañas, equivocadas, no nada más me refiero a gente extraña, pero también pueden ser familiares. Jugábamos en la casa, mi mamá tenía figuritas de porcelana y corriendo se las tumbábamos, las quebrábamos. Y ¡ay, mi muñequito favorito de porcelana! Y era de China. Abuelitas, abuelitos, Dios no le dio hijos a los abuelos. Sí se los dio, pero ya pasaron. Esos nietos no son sus hijos. Le dio esos hijos a papá y a mamá. Y a veces por un abuelo y una abuela o un tío metiéndose en una instrucción, afectamos. Influencias equivocadas, hermanos. ¿Por qué más dañamos la fe de los hijos? Número 5. Por énfasis equivocados. Porque les hacemos creer cosas que Dios no pone énfasis. ¿Cuál es la sabiduría mejor? ¿Cuál es la sabiduría? Dígame en la Biblia, ¿cuál es? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y nosotros no exigimos eso, pero les exigimos que sean excelentes en matemáticas, excelentes en español, excelentes en naturales, excelentes en biología, excelentes en todo, aunque menosprecien a Dios. Usted nada más estudie y sáqueme bien y esto, y triunfe y acá. Dígame cuál es el otro conocimiento excelente. En Filipenses 3:8 dice el apóstol Pablo, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. La educación, hermanos, verdadera, tiene un énfasis en el temor de Dios y en conocer al Señor. Pero muchos pensamos que la educación verdadera es simplemente lo académico. Estudia, aprende, sé alguien de bien, esto, aquello. Que seas, mire, hay muchos excelentes en álgebra, pero no saben nada de la Biblia, hermanos. Hay muchos excelentes en las materias de este mundo, pero blasfeman el nombre de Dios. No nos equivoquemos en el énfasis. Mi hijo no debe de entender que el álgebra importa más que los principios de la Biblia. Ahora, no me malentienda, que estudie álgebra y que estudie español y que aprenda y que siempre aprenda, pero que entendamos dónde debe estar el énfasis. Dice la Biblia que Cristo tenga en todo la preeminencia. Pregunto, hermanos, ¿de quién son los hijos? ¿De quién? ¿Estamos convencidos de eso? Entonces, ¿por qué tú haces planes sobre tu hijo sin nunca haberle preguntado a Dios qué quería de él? Algunos de aquí no quisieran que su hijo fuera un pastor. Algunos piensan que servir a Dios es de segunda categoría. Somos cristianos. Y un cristiano debería tener como primer deseo que nuestros hijos vivan y hagan la voluntad de Dios. Entonces primero pregúntele a Dios, Señor, ¿qué quieres de mis hijos? Pregúntele directamente, Señor, ¿lo quisieras como un siervo tuyo? Ana dijo, Señor, si me das un hijo, yo lo voy a dedicar, voy a preparar, me comprometo, Señor, desde chiquito a enseñarle de ti, a vivir de tal forma que Él te sirva, Señor. Un levita así vivía como levita, se vestía como levita, actuaba como levita y el niño dice, ¿el pastor? Sí, cierto, la Biblia dice que hay que disciplinar a los hijos, pero estamos en otros tiempos. En mano de dientes son flechas. Usted agarra el arco y lo apunta a donde quiere lanzarlo. Las flechas no se lanzan solas. El arquero las tiene que dirigir. Hermanos, esos niños están bajo nuestra formación para que un día se independicen. Un día se van a ir de la casa, pero mientras están en casa, papá y mamá sí son los que dicen qué se hace y qué no se hace. No pueden hacer lo que quieran. Hay reglas, hay tiempos de salir, tiempos de llegar, cómo vestirte, con quién te juntas, con quién no, qué vemos, qué no vemos. Nos faltan convicciones, hermanos. Por eso nuestros hijos pueden hacer lo que sea, vivir como sea, vestir como sea. Hermanos, escúcheme. Y para terminar, Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, por favor, versículo 1. Escúcheme bien lo que voy a leer. Vea su Biblia, escúchelo con atención. Ya terminé casi. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra
en la cual entrarás para tomarla. Y hay echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 mayores y más poderosos que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. ¿Qué dice, hermanos? La destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Hay gente que lee estos pasajes y no entiende, piensan que Dios es malo. No, Dios no era malo. Dios en su misericordia quería bendecir a la tierra. Entonces saca a Israel, le dice: Israel, tú eres mío, no porque eras mejor, yo simplemente por mi gracia te rescaté, te hice mi pueblo. No puedes mezclarte con los otros pueblos. Tienes que separarte, eres diferente. Como dice Malaquías 2:15, Dios busca una descendencia para él. ¿Y por qué se destruyó su pueblo? ¿Por qué vivieron como que no conocían ya a Dios? Porque no respetaron eso. Hicieron alianzas y amistades con los impíos. Mira, hermano, escúcheme. Hay que ser amable con toda la gente. Pero nuestros amigos cercanos no debería ser gente que no conoce a Dios, hermanos. Hay que acercarnos a ellos para hablarles de Cristo y amarlos. Pero nuestra relación íntima debe ser con los que conocen a Dios. Es que no hay que ser así. No se trata de ser sangrones o feos. No. Pero si dejamos que nuestros hijos se junten con sus hijos, van a aprender las mismas cosas. Dice: si tú dejas esas mezclas, tus hijos se van a apartar de en pos de mí y van a servir a dioses ajenos. Dios no quiere, hermanos, eso. Afecta, hermanos. ¿Tú crees que es más? Tú dices: no, es que mi hijo, para que mi hijo sea luz entre ellos. No es cierto, los niños no están puestos para hacer luz, hermano. Son niños bajo tu protección. Y dice la Biblia: ni emparentarás con ellos. Emparentar significa unirse, casarse. El mandamiento en el Nuevo Testamento es: no os unáis en yugo desigual. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo Cristo con el diablo? Dios dijo: no es correcto que si eres un cristiano te unas en yugo con alguien que no quiere nada con el cristianismo, que no quiere nada con Dios. No es correcto, porque entonces va a haber problemas. Miren, hermanos, algunos sufren porque, su pareja todavía no ha aceptado a Cristo. Tenga paciencia, ore, ame a su pareja, sea un cristiano de lujo ahí para que Dios haga un milagro. Un día Dios va a hacer un milagro. Pero hay otros que ya conocían la verdad y se casaron con un inconverso. ¿Y cómo ha sido la historia, hermanos? Lágrimas, tristezas, dolores. Y luego los hijos crecen y ya no saben ni para dónde irse. Y al final no son nada. Esa mujercita se casó con él diciéndole, su mamá le decía: no te cases, hija, no es cristiano, no cree igual que tú. No, mamá, yo lo voy a cambiar. Es borracho, te va a maltratar. No, me ama tanto que yo lo voy a cambiar. Y tristeza tras tristeza. Ciertamente en la misericordia de Dios, algunos hogares Dios los rescata, pero la mayoría que quebrante ese mandamiento sufre. ¿Fue tu experiencia? Bueno, ya pasó. Ahora busca la misericordia de Dios, que Dios haga un milagro. Dile: Señor, me equivoqué. Te pido por mis hijos, bendícelos, que te conozcan. No emparentarás, no te unas en yugo desigual. Hay papás, espero que no aquí, pero casi me atrevo a asegurar que sí, que están dejando a sus hijas tener una relación cercana, amistosa, sentimental, noviando con inconversos. Pero es buen muchacho, es un buen muchacho. Es más, hasta se porta mejor que muchos muchachos cristianos. A lo mejor sí es cierto, pero eso no cambia, es un inconverso. Es un yugo desigual. No conoce la Biblia, no tiene lo que Dios dice, hermanos. Nos unimos
nos mezclamos, no cuidamos todas las cosas que mencionamos, y se levanta una generación que no conoce a Jehová. Hermano, las decisiones que tú tomes no van a terminar contigo, van a afectar a tus hijos, a tus nietos y tus bisnietos. Un día, por lo que tú y yo decidimos hoy, por lo que tú y yo hacemos hoy, tendremos una descendencia que glorifica a Dios o una descendencia que no conoce a Dios. En tus manos está tu descendencia, hermanos. Que Dios nos ayude a decidir con sabiduría, con firmeza, hasta que Cristo venga. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN. Síguenos en nuestras redes sociales como Citas para Compartir y comparte con nosotros la poderosa palabra de Dios.